El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. No tuvo que ir diciendo, a ver, ahora una estrellita aquí, otra está acá, un planetita aquí. Esto que va a hacer el doctor aquí, esto que va a hacer acá. No, sino es todo en un golpe. Así es. Entonces... Pero a través de Jesús. A través de Jesús. Entonces Jesús empieza a rehacer al hombre, pero lo empieza a rehacer desde el momento en que se encarna. En ese momento toda la familia humana está en María. Por lo tanto, está siendo alimentada, siendo crecida, y es la que la pone a la luz del día cuando nace. ¿Ella está recibiendo ese conocimiento? Claro. ¿En ese momento? Claro, es la misma voluntad, la misma vida. Aquí necesitamos entender que este vivir en la divina voluntad es poseer la vida divina y la voluntad divina. Wow. Lo que hace Dios lo hace la criatura. Lo que la criatura hace, lo hace Dios. Lo que la criatura piensa, lo está pensando Dios. ¡Ay, qué precioso! Y lo que Dios está pensando, lo piensa la criatura. Y eso está en el catecismo. Bueno, sí, doctor, pero no entendemos nada. Sí, ya lo sé que no entendemos nada. Pero eso está en el 521 del catecismo. O sea que llega un momento que la simbiosis o la unidad o la fusión entre Dios y el hombre es de tal magnitud. Es total. Es total. Total. No habría diferencia entre nosotros y Dios. Más que una materialidad. No. La diferencia es que en Dios es naturaleza y en nosotros es por gracia. Por participación. Porque nos lo quiere dar como un regalo. Y también entender que somos limitados, somos finitos. Sí. Entonces, abarcar a todo Dios no puedo. No puedo. Pero Jesús lo explica de esta manera. Él dice que cuando crearon al hombre, quisieron darle todo su ser, pero que no le cupo, no había forma de dárselo. Dice, por eso le dimos nuestra vida y nuestra voluntad, para que con esta voluntad pudiera hacer crecer nuestra vida hasta donde Él quisiera. O sea, no nos pone un límite. Yo tengo la posibilidad de que con la voluntad divina hago crecer la vida divina que se está desarrollando en mí. No, está extraordinario. Bueno. O sea que no tiene un límite. No tiene límite. Y por eso en el cielo no es un lugar estático. Uh-huh. Porque tú sigues creciendo en la vida divina. Uh-huh. ¡Wow! Tenemos que hablar de eso. Entonces, teniendo ya este punto, María está al tanto de todo. María está totalmente al tanto de aquello que está en su vientre. Claro. Y María funge como madre, porque está haciendo lo mismo que está haciendo Jesús con nosotros. No tiene límites. Entonces, ¿María es nuestra madre? Sí. Primero porque venimos del mismo germen, de donde procede, de donde viene Jesús, de ahí venimos nosotros. Desde ahí es madre nuestra. Y por eso el Padre es mi Padre. Porque sí somos hermanos de Jesús. Por eso, pero es que es en un símil, sería el Padre y María fungiendo como pareja para procrear a toda la humanidad. O sea, como un símil, ¿no? Sí. Entonces la importancia de María empieza a crecer. Ahora, vamos a regresarnos un poquito a cuando María nace. O sea, ya desde que María empieza su vida ya en este mundo, que podría ser desde el seno de su madre. Teniendo esa voluntad divina y teniendo esa vida divina y habiendo pasado su prueba y habiendo sido ya confirmada en esta vida, Dios tenía prácticamente a María, la tenía con Él. María podía acceder a la intimidad con Dios como un hijo
de un rey puede acceder al trono. Sí, puede interrumpir la reunión de su papá para entrar. Papá, ya vine. Ya vine. ¿Sí? Lo mismo es María. Entonces María se empieza a convertir prácticamente en el gozo de Dios desde antes. Sí. ¿Sí? Desde su concepción. Desde que ya está como carne. ¿Sí? Bueno, aparte de eso, si María tiene la misma vida y la misma voluntad, forzosamente lo que siente María, lo que vive María, lo está sintiendo, lo está viviendo Dios. María en el mundo empieza a sentir el dolor de ver a la humanidad caída. Ese dolor se le transmite a la divinidad. Y dice Jesús, empezamos a sentir el dolor a través de María, el dolor de la separación del hombre de Dios, lo empezamos a sentir a través de María. Así que María se vuelve como la primera transmisora, vamos a ponerlo en palabras así, de todo lo que está pasando aquí, se lo está transmitiendo ya en, no sé cómo en vivo decirlo. y en directo. Dios lo sabe, ¿sí? Pero Dios es incapaz de sentir dolor. Pero sabemos que Dios se creó su propio órgano sufriente, que es la humanidad de Jesús, pero nos hemos olvidado de María. Y empezó por ahí. Y María empieza a sentirlo antes de que Jesús venga a este mundo. Físico y espiritual, Así emocional, es, intelectual, todo el conjunto del sufrimiento. Todo, así es. Porque no había experimentado eso con Adán y Eva sino hasta este momento. Así es. O si lo experimentaba con Por Adán. eso, con Adán siente el dolor de la separación. ¿Ok? ¿Sí? Pero lo ve sin nada más. No lo percibe como propio. Lo ve y tiene ante él todo lo que el hombre ha provocado y lo que va a provocar, pero no lo percibe como propio. Lo va a percibir como propio en total, en su propia humanidad, que es Jesús. Pero como María contiene en ella la vida divina y la voluntad divina, esa humanidad se vuelve prácticamente también como el punto en que Dios empieza a percibir, pero ya desde el punto de vista físico. O sea, percibe el sufrimiento en toda su magnitud. En toda su magnitud. Y en este momento lo sigue percibiendo desde el momento que tiene a su Hijo Jesús. Así es. O sea, nosotros decimos que Dios no sufre, porque Dios no necesitaría sufrir ni nada, porque es Dios, pero nosotros acercados como sus órganos sufrientes, empezando por la Virgen, por Jesús, ya de ahí se siguió hasta el fin del mundo. Así es. ¿Qué sufrimiento? Y qué grandeza de María. Qué grandeza. O sea, empezamos a ver a una María que es totalmente diferente de la María que habíamos alcanzado a ver. Sí. La llena de gracia, la que guardaba todo en su corazón, o sea, ¿sí? La que dijo sí. Pero no teníamos idea de esta magnitud. Entonces el intercambio de María es, ella sufre y sufre Dios, Dios sufre y sufre ella. Así es. Y lo que sufre Jesús lo sufre ella, no en lo físico. No, en lo espiritual. O sea, pero el sufrimiento de Jesús, ella lo percibe, lo vive. Y Jesús sufre más por los sufrimientos de su madre que por los propios. O sea, es toda una combinación enorme de interdependencia. Y de intercambio, por así decirlo. Bueno, entonces ya tenemos a esta María, una María que cuida al niño, desarrolla al adolescente, acompaña al adulto, y llega un momento en que ahora María, habiendo dado a luz a ese hijo, a ese Dios hombre, ahora lo tiene que volver a dar a luz. O sea, tiene que volverlo a mostrar al mundo
Acá en Belén lo muestra como nacimiento. Sí. Luego en las bodas de Caná ofrece a su hijo y lo da a luz, pero ya como redentor. El primer milagro de Jesús es realizado por la petición de María. María es la que lo empuja, vamos a decirlo. Lo saca a la luz y entonces María tiene ya otra dimensión. Ahora María es la que nos lo muestra como redentor. Pasa el tiempo, María se convierte prácticamente en discípulo de Jesús, lo acompaña en varias ocasiones en su peregrinar. En el momento de la pasión de Jesús, ella se convierte prácticamente en un mártir, porque está viviendo todo lo que su hijo está viviendo en físico, ella lo está viviendo en espiritual. Sí, lo está acompañando, lo está sosteniendo, le está brindando toda la ayuda necesaria que Jesús necesita para, no sé cómo, o sea, que sostenerlo es la palabra. Sí, te sostiene. Es como una madre sostiene a su hijo en los momentos difíciles. Entonces ahí está María presente. En la cruz Jesús, bueno, antes que eso, en el pretorio, cuando Pilatos pregunta qué hago con él, María toma prácticamente la voz de toda la familia humana diciendo, te quiero muerto. Te quiero muerto y te quiero muerto en cruz porque así es como el Padre quiere y porque esa muerte es exactamente lo que se necesita para que todos mis hijos puedan acceder a la divinidad, puedan acceder al cielo. Me gustaría esto que siempre cuando tratamos el tema, siempre nos preguntan, esto lo van a encontrar en las horas de la pasión. Y en los escritos en el libro del cielo. En el libro del cielo, pero lo van a encontrar porque es importante que tengamos el contexto. No es porque María quisiera que dañaran a su hijo, pues ella lo ama, ¿no? O sea, sino que ella quiere cumplir la voluntad de Dios. Por eso, ¿no? Y por ahí hay algunas personas que dicen que un Dios tan cruel, que cómo puede existir un Dios que manda a su hijo a morir. Deberíamos de centrarnos en un Dios tan amoroso que decide sufrir en él, en carne propia, o sea, en la carne de su hijo, decide sufrir en él para salvarnos a nosotros. Porque cuando yo veo el amor del padre cuando ve sufrir al hijo prefiere sufrir en la que sufre el hijo. Claro. Y entonces la donación del padre respecto de su hijo Jesús es grandísima. Porque como ya el órgano sufriente es Jesús del Padre, él preferiría sufrir y ponerse en lugar del Hijo, pero no es así, porque el Hijo tiene que cumplir la misión que le ha encomendado el Padre. Y es que el hijo carne es el único que puede tener ese sufrimiento. Sí, el Hijo Padre no. El Hijo Padre no, el Hijo ¿sí? Tampoco. Entonces tiene que ser el Hijo carne y lo hace para salvarnos a nosotros y volver a restituirnos la vida divina. Entonces, en vez de estar con tonterías de que cómo pudo mandar, qué crueldad y todo, deberíamos de agradecer ese acto de generosidad de darnos a su Hijo para poder tenernos nuevamente con Él. En ese momento Jesús, antes de morir, ratifica a María como madre de la humanidad. Cuando le dice a Juan, ahí está tu madre. ¿Sí? Sí. Madre, ahí está tu hijo. O sea, en ese momento, no es que en ese momento se esté convirtiendo como madre nuestra. En ese momento está ratificando el papel de María para ir entendiendo que María es nuestra verdadera madre. No es una madre donada, no es una madre postiza nada más. Ficticia o adoptiva. Sí, no, sino es una madre real, como lo hemos ido más o menos planteando. Muere Jesús, ya se termina el tiempo de estar aquí, y María es la que nos muestra y la que le muestra a los apóstoles la actitud de cómo llegar a obtener los dones que el Espíritu Santo nos quiere comunicar.
Se encierran en el cenáculo y se encierran a orar en silencio, en una profunda meditación personal para preparar el terreno para que el Espíritu Santo pueda venir y dar dones. ¿Sí? No va a dar vida divina, que eso es lo que debería de dar. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús dijo, todavía tengo mucho que decirles, pero ahorita no pueden. Hasta aquí llegamos. Nada más quédense con esto. Nos va a dar dones, nos va a dar Las algo. gracias, nos va a regresar la vida, ser hijos de Dios. Así es, pero acuérdate que ser hijos de Dios no lo es todo. Explíquenos, por favor. No, eso después. Bueno, ¿qué dijo? Entonces María nos enseña cómo ponernos ante la presencia de Dios en una profunda interiorización, ¿no? Siguiendo las palabras de Jesús. Cuando quieras comunicarte, enciérrate. Viene el Espíritu Santo, empieza la propagación de la iglesia y María se queda como centro donde todos los apóstoles tienen que recurrir a ella para, en la actualidad podríamos decir, para recibir órdenes, ¿sí? Para recibir enseñanza. María se encarga de irlos adiestrando, irlos educando. Aunque prácticamente no sale la figura de María después de ese... No sale, pero en realidad ese es el punto central. Por eso es que María, la Iglesia considera a María como la dadora de todas las gracias, ¿sí? Y medianera de las mismas. Y es la que sostiene prácticamente a la Iglesia. Cuando ya está esto, bueno, decíamos del Hijo que no lo es todo. San Juan nos dice en su Evangelio que Jesús, por medio de su sacrificio, nos da la posibilidad de llegar a ser hijos de Dios. Pero luego en su primera carta, el mismo San Juan dice, ya somos hijos de Dios, pero lo que debemos ser no lo conocemos. O sea, quiere decir que debo ser algo más que un hijo. ¿Sí? Algo más que un hijo. ¿A qué me estoy refiriendo? El hijo a donde llegamos es el hijo adoptivo. Sí. ¿Sí? Es el hijo de decir, bueno, todos van a ser mis hermanos y yo los quiero como hermanos y tu padre adóptalos. Pero para ser verdaderos hijos, ¿qué se requiere? Es que el hijo vive en nosotros. No, ¿qué se requiere? Que tú tengas los cromosomas del padre. Ay. Te lo estoy poniendo como parte humana. Sí. ¿Sí? Está hecha de la misma células del padre. Los genes del padre. Y no los tengo. Y no los tenemos. Entonces, por eso San Juan dice, lo que debemos ser, no lo conocemos. Pero cuando Cristo se nos muestre y lo veamos tal cual es, entonces voy a saber lo que debo ser. Ojo con eso. Seremos como Él, dice. No, dice, sabremos lo que debemos ser. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo, para saber lo que yo tengo que llegar a ser, tengo que ver a Jesús. Pero Jesús es hombre Dios. Sí, lo cual está Y yo difícil. no soy hombre Dios. Por lo tanto, quiere decir que de alguna manera, necesito tener la divinidad en mí. Y eso es lo que Jesús explica, o bueno, no explica, perdón, da un indicio en la última cena. En la oración del Padre. Yo en ellos, tu Padre en mí, Y yo en para él. que ellos sean uno con nosotros, como tú y yo somos uno. Que se necesita la divinidad. Y esa divinidad se obtiene a través de Jesús en nosotros, pero de un Jesús que more continuamente, de un Jesús que viva continuamente, de un Jesús que obre continuamente en nosotros, para que nosotros podamos ser semejantes a Jesús o incluso hacer obras más grandes que las que Él hizo. Esas son palabras de Jesús, no solo harán mis obras, sino aún mayores. ¿Cómo puedo hacer una obra mayor si no tengo la divinidad? No, imposible. Entonces necesito a Jesús, pero no un Jesús que sea nada más
como ahorita en este momento, que es el Jesús eucarístico. El Jesús eucarístico es para irme acostumbrando a tener a Jesús en mí, pero la presencia real de Jesús se va en cuanto la especie se consume, y nos quedan 10, 15 minutos cuando mucho, y jamás obra en nosotros. Si Él obrara en nosotros, la persona que recibe ese obrar de Jesús habría hecho actos divinos. Y nadie hasta la fecha ha podido hacer un acto divino. El solo recibirlo no es un acto divino. No. Ni nada. Simplemente el tenerlo es como vivir un momento del paraíso. Es todo. Entonces, necesitamos esa presencia real, obrante de Jesús en nosotros. Nosotros con el bautismo, que nos perdonó el pecado original, nos restituyeron el injerto con la vida divina. Pero es una vida divina que llega en germen, semilla, que yo debo hacer crecer con virtudes y por medio de la gracia, lo cual no la convierte en vida obrante. No, en vida divina, por tanto. Necesito la divina voluntad, que es la que mueve a Dios, para que, estando esta divina voluntad en mí, ahora ya tengo el espacio para que Jesús more en mí continuamente y obre a través de mí, o yo obro con todo lo de Jesús. Y entonces mis actos se vuelven realmente actos divinos, y esta vida divina que tengo empieza a ser una vida divina real que empieza a funcionar nuevamente en el mundo. Y ahí empieza a formarse la expansión del reino de la divina voluntad. La primera en hacer esto es Luisa. O sea, tiene que correr desde María hasta Luisa para que esto... De María a Luisa. Luisa es la primera transmisión de este reino que tenía María, ahora se le transmite a Luisa. Luisa pasa la prueba que es en toda su vida. Sí. Jesús le deja todos los conocimientos del cómo llegar a vivir esto, y ahora a través de los escritos de Luisa podemos llegar a obtenerlo. ¿Quién es María? No sé si haya quedado en ese sentido es la precursora del reino de la divina voluntad. Es la reina, esposa, hija, madre de la divina voluntad. Es en donde se forma el reino, ¿sí? Es la madre del hombre Dios, es la madre de todos nosotros. Nosotros venimos de ese mismo movimiento, de ese mismo linaje, o sea, para ir entendiendo quiénes somos. ¿Sí? Sí, no somos cualquier cosa. Así es. Por eso matar a un ser humano en el vientre de su madre debe ser un dolor tremendo para la Virgen. Claro, para la Virgen, para Dios, para todos. Solamente iba yo a decir salvajes, pero no lo digo. O sea, solamente los salvajes o los animales son los que pueden hacer esto. Y digo animales no refiriéndome a que haya animales que lo hagan, sino animales en el sentido peyorativo del ser humano que se convierte en bestia. Sí, que perdió toda su dignidad. Y que todavía lo enarbola como una virtud, como un derecho, como una cosa grandiosa. Tremendo. El conocimiento que María tiene de nosotros como hijos, ¿lo adquirió a partir de que Jesús muere en ella para la encarnación? Lo adquiere en el momento eternamente, porque con la divina voluntad va la ciencia infusa. ¿Qué es la ciencia infusa? El conocimiento de Dios, el conocimiento de la creación y la interrelación que hay entre Dios y la creación. ¿Cómo se maneja? O sea, que es atemporal su conocimiento. Sí, totalmente. Y simplemente lo incorpora ya cuando lo ejecuta como ser humano. Y ese conocimiento es el que Jesús nos promete, que el alma que llegue a vivir en su voluntad le será restituida la ciencia infusa. Es que es un conocimiento que está fuera del tiempo. Fuera del tiempo y fuera de los alcances de la mente humana. O sea, nuestra mente no alcanzaría a entender todo esto. No alcanzaría a idearlo. ¿Sí? Sí. Entonces nos tiene que ser revelado. Y esa revelación que ya llega
ahora tiene que penetrar en gente sencilla. Al ser ella la madre de la sabiduría, porque se dice madre de la sabiduría, es porque ella es la madre de la divina voluntad. Porque tiene la divina voluntad en ella, y podríamos decir que es que eso de la madre de la divina voluntad está bien, o sea, teniendo en cuenta que Jesús es la divina voluntad. Desde ese punto de vista, por eso también es madre de la sabiduría. Así es. Porque solamente la divina voluntad tiene esa sabiduría. O sea, ningún ser humano tiene esa sabiduría. Así es. O sea, cuando hablamos de sabiduría estamos hablando del don más alto que el Espíritu Santo le puede dar a un ser humano. El don más alto que el Espíritu Santo puede dar es vida divina. Que sería la sabiduría divina. Por eso ahí va junto con pegado. No, la vida divina. Sí. Eso es lo que el Espíritu Santo no ha podido dar porque no estábamos preparados. Y nos ha ido dando dones. Dones. Pero los dones son como dulcecitos para entretenernos. No ha podido desahogar todo lo que Él tiene en su interior, que es la vida divina, obrante en la criatura. ¿Y esto es porque el hombre no ha querido hacerlo? ¿O porque no es porque el hombre, bueno, el plan de Dios es que el hombre llegara a tener capacidad de poder entenderlo. Ok. Pero el hombre no se ha dispuesto. ¿Ya tiene la capacidad ahorita? ¿La mayoría de edad para hacerlo? Yo digo que sí, si Dios ya lo da, es que de alguna manera ya sabe que hay personas, que hay elementos dentro de esta humanidad que son capaces de poder entender esto y de poder empezarlo a vivir. Ahora, en la ejecución del reino de la divina voluntad, ¿cuál es el papel de la Virgen? Vamos a, o sea, que usted nos diga algo y ya para el siguiente programa. Ya se nos acabó. ¿Cómo? Sí. La Virgen estuvo ¿Qué es presente, lo que hace? Sí, la Virgen estuvo presente en el inicio de la iglesia, ¿ok? Es la que muestra a los apóstoles este inicio de la iglesia y es lo que deben hacer para cumplir con el plan de Dios. Y ahorita está otra vez igual. Jesús nos dice que María está recorriendo el mundo para ir marcando a sus hijos, o sea, aquellos que están dispuestos para esto y irlos marcando para que no sean tocados por los flagelos. Y aparte para irnos ayudando e ir entendiendo nosotros que debemos refugiarnos en María. María es nuestro refugio, María es esta arca de salvación. La capital. Así es. Así que está presente en el inicio del reino de la divina voluntad, actuando activamente para poner a salvo a todos sus hijos y guiarlos a entrar en ese reino. Para terminar, doctor, una última pregunta, y que quizás requiere otros programas, es, ella en diferentes mensajes en el mundo ha dicho que el Padre ha dispuesto que primero sea el triunfo del Inmaculado Corazón de María, a la luz del reino de la divina voluntad. De eso hablamos en el próximo programa, eso. El triunfo del corazón del Inmaculado de María. Eso es muy importante, doctor. Y yo no diría nada más así, yo diría el triunfo de los inmaculados corazones de Jesús y María. ¿De acuerdo? Muy bien. Sí, nos vemos. Hasta luego, gracias, amigos. Hasta la próxima.